¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del procedimiento infraccional tendiente, por una parte, al encuadre de la conducta y a la sanción, si correspondiese, que es una sanción de multa. ¿Dónde está ubicado esto que vamos a hablar en la 11.683? En el título 1, capítulo 9, bajo el título Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo del Sumario, artículos 70 al... sigue a partir del artículo 74, pero mínimamente hasta el 74 vamos a hablar de la primera cuestión, ¿no? Que tiene que ver con eso que les dije. El antecedente van a encuadrar una conducta y la sanción es la multa, no la clausura. Multas. Bien. Recordarán ustedes cuando hablamos de la determinación tributaria, en la cual había un procedimiento tendiente a esa resolución determinativa de oficio y aplicativa de multa, salvo los supuestos de penal tributaria. Bien, ese es uno de los casos, ¿no? En donde queda separado. ¿Por qué? Porque el artículo 20 del régimen penal tributario dice que se suspende la actuación, es decir, pero llega hasta el final la cuestión de la calificación de la conducta infraccional, hasta tanto surja una sentencia en materia penal judicial y esa resolución quede firme, y a partir de allí el juez judicial lo notifica al juez administrativo, quien deberá aplicar la sanción, si correspondiere, teniendo en cuenta las consideraciones de hecho advertidas por este juez judicial. ¿Para qué? Para que no haya cabo jurídico. Entonces, uno de los supuestos es aquellos en los que se supera la condición objetiva de punibilidad, entonces no se puede aplicar la sanción de multa si correspondiere, se suspende. Uno de los supuestos. El otro es si, por ejemplo, el contribuyente presenta la declaración jurada a requerimiento de la fiscalización y paga el tributo, o no importa, porque lo ejecutarán, irá por su lado, pero la cuestión es que el contribuyente quizás efectuó un pago en defecto y ese pago es susceptible de ser analizado si cometió alguna infracción que encuadre en artículos 45, 46, 46 bis, ter o 48. Finalmente, tenemos todos los supuestos de infracciones a los deberes formales. El contribuyente no presentó la declaración jurada, no cumplió con un requerimiento de la fiscalización, así. Todas las infracciones a los deberes formales, salvo el supuesto del artículo 40 de la clausura, que queda parte de este procedimiento. Entonces, si, como bien lo dice el artículo 70, los hechos reprimidos por los artículos 38 y el agregado sin número a su continuación, el 39 y el agregado sin número a su continuación, el artículo 45, 46, como les dije, los artículos agregados a su continuación y el 48, ¿sí?, serán objeto en la oportunidad y forma que en cada caso se establecen de un sumario administrativo cuya instrucción deberá disponerse por resolución emanada de juez administrativo, en la que deberá constar claramente el acto y omisión que se le atribuyen al presunto infractor. Entonces, esa resolución lo llamamos en el tecnolecto del derecho tributario, lo denominamos la resolución cabeza de sumario. Y vistos que el contribuyente, en el caso que les estoy comentando, en el marco de una fiscalización iniciada mediante orden de intervención número tal, sumario CEFI número tal, el contribuyente rectifica las declaraciones juradas,
recuerden ustedes que en ese momento, si la llega a rectificar, rectifica, pero fue notificado la orden de intervención y todavía no tenemos emitida la vista previa por parte de la fiscalización, lo hace en el medio, la sanción a aplicar, dice el artículo 49, se reduce al 50%. Entonces el contribuyente presentó la declaración jurada rectificativa, de eso da cuenta los vistos de la resolución, rectificó, pagó o no pagó el importe, pero dice la inspección, no, el juez administrativo, porque esto es una resolución que la firma él. ¿Quién es ese juez administrativo? El jefe de la división jurídica. Bueno, este jefe de la división jurídica entiende que ese hecho encuadra dentro de las previsiones del artículo, vamos a suponer 45, o 46, o 46 bis, y vistos todo esto. Y considerando que esto encuadra prima facie o en principio en estas previsiones que yo dije, estos artículos, ¿sí? Y conforme las facultades conferidas por el decreto 618 en el artículo 9, que habla del juez administrativo, y por el otro lado en el artículo 1 y 2 del decreto reglamentario 1397, entonces ¿qué hará? Se le corre en la parte resolutiva para que formule, ¿sí? Se le corre un traslado para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. Y a partir de aquí, toma las mismas características del procedimiento de determinación de oficio, salvo que el contribuyente entienda que no le asiste ninguna razón en derecho como para plantear alguna defensa en el procedimiento infraccional. Por lo tanto, goza, según el artículo 70, sin número, o sea, el sin número a continuación del 70, en el segundo párrafo dice: si dentro de ese primer plazo de 15 días, contados a partir de la notificación de esa resolución que yo les comenté, que es la cabeza de sumario, el infractor paga voluntariamente la multa y cumpliera con él o los deberes formales omitidos y en su caso reconociere la materialidad de la infracción, los importes que correspondiese aplicar se reducirán de pleno derecho a la mitad. Tal parece ser que hay un criterio de oportunidad, de razonabilidad que se ha incorporado con esta reforma de la 27430. Entonces, si no ven mucho asidero a alguna defensa de fondo, entonces la norma le permite la reducción de la multa al 50%. Caso contrario, en esos 15 días, volvamos a lo que tenemos en nuestra cabeza del procedimiento de determinación de oficio, que puede ser prorrogable por otros 15 días más, y recuerdan ustedes que siempre les he dicho que si vamos a pedir la prórroga, solicitémosla dentro de los primeros 15 días y rápidamente para que el fisco se pueda expedir concediendo o denegándolo dentro de las 48 horas antes, 2 días antes, dice la ley 19.549. Entonces, tras eso, hemos contestado, opusimos, esgrimimos las defensas infraccionales. Dice este artículo 71, efectuamos el descargo. Tras ello, se decidirá si se abre o no la causa prueba y si es que la hemos ofrecido, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se rige la prueba? Y por lo que marca justamente el artículo 35 del decreto reglamentario 1397 del 79. 30 días prorrogables por una única vez por 30 días más. Si se decidiese proveer la prueba, ¿sí?, entonces surge una resolución de este juez administrativo que será un proveído, ¿sí?, y entonces ordena esa producción. Por ejemplo, ustedes no atendieron lo que decía el balance, por ejemplo, y traemos el balance en la defensa infraccional. El inspector no atendió nuestro balance. Y entonces llevamos el balance, proveen la producción de la prueba, presentamos el balance con copia certificada, por ejemplo, y bueno, y ahí se cierra. Tras ello habrá resolución. El único supuesto en el cual los plazos procesales se encuentran reducidos es en el artículo 39.
artículo 39. Bueno, lo que dice básicamente es el segundo párrafo del artículo 71. Lo encontré, me costó, pero lo encontré. La cuestión esta de la edad, la presbicia, y que cada vez me cuesta más mirar con lentes y mirar sin lentes. En el segundo párrafo del artículo 71 fijan justamente que para los casos del artículo 39 los plazos no son 15 más 15, sino simplemente de 5 días. Bien. Les quedó más o menos claro que hay una remisión, de alguna forma es el mismo procedimiento del artículo 17 de la 11683 de la determinación de oficio. Como les he dicho ya más de una oportunidad, si tienen alguna duda, por supuesto que el grupo de Derecho Tributario, guión en el medio, Santiago Rossi, me consultan y la respondo. Chao, muchas gracias.